Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Y de entrevistado tengo a uno de los primeros entrevistados que yo tuve en mi vida, que es Mario Cubi. Él formó parte del gabinete de Guillermo Lasso, fue ex viceministro, fue viceministro más bien de gobierno, y lo hemos tratado de invitar varias semanas, finalmente está aquí con nosotros. Para mí es un placer porque yo recuerdo que cuando lo entrevisté por primera vez, yo les transmitía con una cámara horrible, espantosa. Atrás estaba mi mueble y me acuerdo que tenía que poner libros para que se vea bien la cámara. Y yo me acuerdo que a Mario me dijeron, tienes que entrevistarlo a Mario Cubi. No me acuerdo por aquí, yo me acuerdo que Mario estaba mostrándome algo en una pizarra y hablándome de unas cosas que como yo era un joven entrevistador, bueno, sigo siéndolo, pero estaba más inexperimentado. Yo decía, no entiendo de qué me está hablando, pero como buen entrevistado decía, sí, 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 cómo no. Ahora, yo no sé si he evolucionado por mi parte, pero ahora Mario Cubi viene del Ministerio de Gobierno y es un placer para mí entrevistarlo y felicitarlo. Mario querido, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa. Hola Ricardo, buenos días. Qué gusto poder volvernos a encontrar. Gracias por esa introducción. Sabes, bueno, primero te agradezco el ascenso, pero no llegué a formar parte del gabinete como viceministro de gobierno. De hecho, en dos o tres estuve cuando Henry Cucalón, que era el ministro de gobierno, salía del país por misiones específicas y sí estuve como ministro de gobierno subrogante, así que Claro. dos o tres veces estuve. Sin Claro, embargo, es un error conceptual, ¿no? sí, no, te agradezco en todo caso el ascenso. Ya. Lo otro, sí, sí, sabes que me hiciste acuerdo porque la primera vez que me entrevistaste estaba yo en campaña para asambleísta y todavía estábamos en pandemia. Es verdad, Estábamos sí. en pandemia, por eso estabas tú en la casa y yo estaba bueno, en algún recorrido, no me acuerdo dónde, y lo mejor que tenía de fondo en la pizarra para explicar un poco las propuestas de campaña. Qué buen recuerdo el que me acabas de dar, ¿no? No, Y si sabes que yo me acuerdo que cuando se acaba la entrevista, en esa época eran las elecciones de Estados Unidos. Y cuando yo mencioné algo, yo me acuerdo que ya te estaba despidiendo, ya te estaba despachando. Y yo dije algo de las elecciones de Estados Unidos. Y tú me dijiste, en el aire, me dijiste, no, 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 pero hablemos de las elecciones de Estados Unidos, que yo quiero hablar. Y ahí notamos que teníamos cierta afinidad, al menos en opiniones estadounidenses, ¿no? Entonces ahí ya se quedó la línea de entrevistarte de vez en cuando, pues, Marito. sí, 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 y bueno, pronto se vienen otras, ¿no? Que ya desde ahora con las primarias empiezan a ponerse picantes. Sí, sí, sí. Eso te lo pregunto al final, pero cuéntame qué tal el no gabinete, como, como lo mencionamos ahora. Cuéntame qué tal tu experiencia como viceministro. ¿Sabes, Ricardo? Y esto puede ser que para muchos resulte complicado de entender, porque fueron 10 meses muy intensos. Para quien ve las cosas desde afuera, parecería que fue una sola oleada de problemas. Para mí fue una experiencia espectacular, con diferentes momentos, sin duda, con emociones fuertes, con pocas horas de sueño, con muchísimo aprendizaje, con altísimo estrés y ansiedad en algunos días y momentos. Pero en general, insisto, la primera oportunidad de servir al país, la oportunidad de aprender de un genio de la política como es Henry Cucalón, con Ujú. quien tuve el honor de servir, quien me llevó realmente. Él asumió como ministro de gobierno el 12 de febrero o el 10 de febrero y el 12 me llaman para poder asumir con él. Así que trabajar con él tanto en el proceso del juicio político, que fue un momento histórico en el Ecuador para un Ujú. presidente. Todo el proceso después del presidente Lasso me dio el honor de ser parte de su equipo legal. Yo fui parte de los 10 abogados que hizo la defensa técnica del presidente, que no estaba programado, no es que era parte de la descripción del cargo, ¿no? Eso fue en el Claro, camino. claro. Vivir la muerte cruzada, que, insisto, fue un proceso complejo, pero histórico, Ujú. donde tantas cosas se discutieron, tanto como el alto mando militar, el alto mando policial, las diferentes funciones del Estado, el gabinete, además que con la generosidad que tuvo siempre tanto Henry como el presidente, como la oficina del Ministerio de Gobierno y el viceministerio de Gobierno está pegadita al palacio, es el palacio, es la parte de atrás del palacio, ¿no? No sé Claro. si conoces, pero el Palacio de Carondelet es la parte de al frente, atrás de una mitad es vicepresidencia y la otra mitad del Ministerio de Gobierno, entonces estás todo el día donde las papas queman, insisto, con pocas horas de sueño, pero absorbiendo y aprendiendo para los que disfrutamos de eso y para quienes queremos aplicar lo que durante algún tiempo hemos estudiado, hemos investigado, hemos desarrollado y bueno, desde las campañas y trabajando con algunas consultorías,
finalmente estar en ese espacio fue una oportunidad espectacular. Y bueno, y luego la que sinceramente fue lo que más disfruté, que Ujú. quizás no se ve, que un poco te lo contaba en off, muy brevemente, es la etapa posterior, digamos, desde junio hasta noviembre, que mucha gente decía ya, y te lo digo incluso en la parte de amistad, de familia, dice, bueno, oye, ya, regrésate nomás a Guayaquil si ya van a terminar el gobierno. Claro. Pero en ese espacio, insisto, esas cosas que a veces no se ven, fue para mí la etapa más interesante para poder servir, donde quizás Ujú. incluso tuve un poco más de autonomía, porque desde el viceministerio y gobierno se coordinan diferentes aspectos con todos los ministerios, con todas las secretarías, con las gobernaciones, para ir revisando cómo se están cumpliendo ciertas políticas públicas. Entonces, en Claro. esos meses tuve la Y oportunidad seguramente de... la gente pensaba, ¿qué están haciendo? Digamos, ¿qué se hacían en esos meses que la gente decía, ya que se despache este gobierno, que no está pasando nada, ya que se vayan? Es correcto, y eso, mira, lastimosamente el país, y esto uno lo va aprendiendo ya cuando está dentro, y por Ujú. eso verás que al menos yo no he hablado mayor cosa pública desde que salí del gobierno respecto de las acciones del nuevo gobierno. Pues Ujú. primero toma tiempo tener resultados efectivos y toma tiempo poder comprender todo lo que significa el tamaño del Estado. Claro. Segundo, porque lastimosamente, y disculpa que te lo diga, no es a ti en particular, pero la prensa en el Ecuador y las redes sociales y el ecuatoriano en general se ha vuelto ridículamente amarillista y sensacionalista y le gusta vivir de la comidilla y Claro. uno o dos temas que generan ruido. Ujú. Además, la realidad histórica es que hoy la principal preocupación, la principal necesidad nacional es combatir la inseguridad y por lo Claro. tanto prácticamente todo lo demás queda en un segundo plano. Y en mi Ujú. caso, el viceministerio de Gobierno está a cargo de la gobernabilidad, que suena una palabra medio esotérica, pero ahora te explico un poco más, y Ujú. no de la seguridad, que recae sobre el Ministerio del Interior. A veces hay una confusión porque antes el Ministerio de Gobierno era Ministerio de Gobierno y Policía, estaba Claro. integrado. Por ejemplo, en la época en que María Paula Romo fue ministra de Gobierno, ella sí estaba a cargo de política y seguridad. Ujú. El presidente Lazo decidió dividirlo. Entonces, nosotros en el ministerio estábamos a cargo de la parte política. Y como la mayoría de las noticias eran en materia de seguridad, pues el trabajo que se hacía en territorio, sobre todo, no era muy visto. Sin embargo, te puedo contar un par de anécdotas. No sé si lo hago de corrido ahora, vamos Sí, no, conversando. no, 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 cuéntanos esa anécdota que yo te pedí, por favor, cuéntala al aire. A ver, una de las que a mí más me impactaron y que creo que el Ecuador necesita entender, es más, hay una carta que yo dejé como parte de mi entrega de cargo, Sí. que hicieron varias de las comunidades, y no digo todas porque creo faltaba uno o dos, pero la gran mayoría de las comunidades cercanas al cantón Aguarico, que para quienes no conocen es el cantón que está más al este del Ecuador. ¿Sí? Si Ujú. ustedes ven a la provincia de Orellana, Aguarico es donde está, por ejemplo, el Parque Nacional Yasuní y llega hasta Rocafuerte, que es un cantón que es fronterizo con el Perú. Ujú. Fui allá porque teníamos problemas en la zona del Yasuní y Tete en virtud de anuncios de levantamientos, protestas que podrían generar problemas en los bloques petroleros. Como viceministerio de Gobierno nos corresponde hacer una supervisión. Aquí te decía, la gobernabilidad es la estabilidad en el país. Y en el Claro. caso mío, a cargo sobre todo desde la perspectiva de sociedad civil, evitar levantamientos de indígenas, que gracias a Dios lo logramos hacer durante el tiempo que estuve a cargo. En este caso, había anuncios de paralizaciones, pero nadie lograba explicarme cuando estaba sentado en Quito por qué. Entonces, Claro. ¿saben qué? Este tema, un día que se para el bloque 43 son decenas de millones de dólares perdidos por el país, así que vamos a ver de qué se trata esta vaina y cómo lo resolvemos. Bueno, habiendo llegado allá, estuve en el Coca algunos días, después estuve en Aguarico, después estuve en el parque, después Ujú. estuve en el bloque petrolero y después estuve con las comunidades guaraní. Nadie quiere que salga Yasuní, perdón, la explotación del ITT. Nadie. Si tengo Ya. la carta firmada por las comunidades locales diciendo, y esto es literal en el último párrafo, las comunidades locales no permitiremos que saquen un perno del bloque 43, firmado por todos los líderes. ¿Por qué, Ricardo? Porque lo que a veces la gente que quiere vanagloriarse y ganar puntos en redes sociales diciendo que es ambientalista, pero que no estudia y que no entiende la realidad de primera mano, Ujú. cree que hay que sacar todo de donde sea porque la explotación es malvada. Ujú. Sabes que no preparé esto, me gustaría compartirte un par de fotos para que se entienda, pero
más o menos, a ver si creo que es fácil graficarlo. El Parque Nacional Yasuní tiene cerca de 1 millón de hectáreas, ¿sí? Claro, El espacio donde hay explotación petrolera, que son 4 plataformas, cada plataforma tiene 4 hectáreas. El espacio total son 16 hectáreas de 1 millón. ya. Punto uno. Punto dos, la tecnología que se utiliza, que la maneja en la parte de la perforación Schlumberg, una francesa de las mejores en el mundo, tiene un proceso que no tiene nada que ver con lo que a veces tenemos en la cabeza, que fue en los 70 pues varias de estas empresas que O sea, es efectivamente tecnología de punta, por decirlo de cierta manera. recontra punta. Tú ves eso y es un tubo que va así. Y de paso, como esto, en la ignorancia del ambientalismo falseta de algunos jueces de la Corte Constitucional, no Ujú. lo hicieron a tiempo, porque si quieres hacerlo, aún si estamos o no de acuerdo, hace 7 u 8 años, antes de que se empiece la exploración y la explotación, decías, ok, no se toca. Pero hoy ya están ahí los pozos, ya está saliendo el petróleo, o sea, el riesgo ambiental ya pasó. ¿Y por qué las comunidades no quieren que salga? Porque ese que ya no dañó el medio ambiente, excepto esas 16 hectáreas de 1 millón y que no ha provocado derrames porque ya está saliendo, genera puestos de trabajo, genera centros de salud, genera transferencia de tecnología, genera capacitación para las comunidades. Esa gente está feliz y muchos de los que trabajan en el bloque son parte de las comunidades guaraní cercanas. Entonces, el llegar ahí, en mi caso, por ejemplo, volviendo a la experiencia, fue espectacular conocer de primera mano y escuchar de primera mano cuál es la realidad de esa zona. Y eso te explica rápidamente por qué en la consulta, tanto en la provincia de Orellana, en la de Napo y en la de Sucumbíos, que son las tres donde podría haber afectación ambiental, No, ganó el ganó no. que sepan exacto. Claro. En cambio, en el resto del país, donde nadie sabe cómo funciona ni qué es lo que está pasando, sino que se comen el cuento de 4 videos de YouTube de pendejos que no tienen idea de lo que sucede en la realidad, entonces terminamos condenando a mucha gente, porque ¿sabes? Había gente que me iba a llorar, hermano. Y esa Sí. es la parte más dura, y no lo digo por exagerar. Y ya no, y se me acercaban y me decían, vea, doctor, por favor, ayúdenos. Yo tengo todavía una deuda de 15 años. Puse plata para montarme mi hotel, puse mi negocio, yo tengo un catering, yo puse mi restaurante para todo lo que significa el trabajo en un bloque. ¿Qué voy a hacer si se van? ¿Quién paga Claro, esa deuda? ¿Sí? claro. Esa es la realidad humana. Oye, Mario, pero ¿no te parece también que la pregunta estuvo planteada de una manera que la gente no lo podía entender fácilmente? Tú sí sabes que, mira, incluso me puse a pensar, ¿por qué se pregunta la pregunta de una manera casi al revés? O sea, la pregunta no debía ser, ¿se explota sí o no? Porque yo creo que la gente no lo comprendió y te soy franco. Al menos 5 personas cercanos míos, en conversaciones me decían, a mí no me gustan los ambientalistas, yo voy a votar sí, me decían. Y yo les decía, aguanta, loco, no tienes que votar no, porque no quieres que se quede el petróleo bajo tierra. ¿Por qué se planteó de esa manera la pregunta? Mira, completamente de acuerdo, Ricardo. Y tres cosas al respecto de eso. Primero, hasta ahora no logro entender. Hay una justificación y podemos entrar a un debate filosófico, doctrinal, jurídico, de la economía y del presupuesto. ¿Por Ujú. qué para el tema del Chocó andino se preguntó solo a la provincia que se afecta y en el caso de Yasuní se le preguntó a todo el país? También, Primer tema. también, es un Si gran hubieras apunte. preguntado a las provincias que se afectan, ganaba el no. Primero. Ujú. Segundo, de acuerdo contigo en la formulación. ¿Por qué? Porque el que estuvo a cargo de redactarla era un ambientalista de la Corte Constitucional que quería que gane ese lado. Está clarito, estaba dirigido. Capo. Su obligación es justamente que la pregunta no sea sugestiva y ya que estamos claritos hacia dónde empujaron. Claro, Tercer punto clave ahí, y creo que este fue uno de los principales problemas. Lastimosamente se juntó la pregunta con una consulta popular en un momento complicado y por lo tanto no tuvo el nivel de discusión que al menos desde mi perspectiva merecía, ni la claro. atención que merecía. O sea, para que tengan una idea, a precio de petróleo de hoy, Ujú. de ahí salen aproximadamente 1.200 millones de dólares al año y hay al menos 10 años de explotación más si no se lo frena. Con el lío, y ojo, no quiero ir a hacer política internacional ni ponerme negativo, pero la realidad está ahí. Con la cantidad de conflictos que se están abriendo en Oriente Medio entre Palestina, Israel, Yemen, Irán, Ujú. a Pakistán, es altamente probable que el petróleo empiece a subir de precio. Y nosotros, en lugar de vender más para tener esos ingresos adicionales y ayudar al desarrollo social y a la seguridad, decimos, no, no, dejemos nomás ahí lo que ya está saliendo. Entonces, eso que debimos haber explicado, que representan decenas de miles de millones de dólares,
Ujú. tomó como un punto más de los 15 que se estaban discutiendo en simultáneo. Mario, y te hago una pregunta con franqueza. La opinión que tú tenías del gobierno de Guillermo antes de que tú seas viceministro, ¿es la misma que tú sostienes el día de hoy o por una cuestión de cariño y respeto la cambiaste o la moderaste, digamos? ¿Cuál es tu discurso en el sentido de en el gobierno de Lazo que sinceramente, en honor a la verdad, para decirlo en términos suaves, no cumplió con las expectativas de sus votantes, ¿no? Mira, sí, realmente no, a nivel de gobierno y estructura no he cambiado mucho mi opinión porque siempre los he visto y considero todavía al día de hoy que es un gobierno de gente honesta, pero sobre todo el Mm. presidente Lazo, un tipo honesto, un tipo bueno, un tipo que tuvo siempre las O mejores sea, tuvo intenciones. el gran padrino, ni gran padrino, ni gran nada. Hermano, si fuese así, todo el Ecuador está quemado. ¿Quién no tiene por ahí algún amigo o familiar con el que tiene una foto que se metió en pendejadas? Discúlpame la claridad, Ya, ¿ya? ya. Ujú. Discúlpame que sea así de Y, claro, y, pero y, y la fuente de esa información, ¿la considera fidedigna o también no, tienes tu... pues ya salieron los chats que le pagaron incluso para organizar eso. Pero en todo Ya, caso, volviendo a la pregunta anterior, hay dos cosas que me parecen claves ya que me das la oportunidad. Primero, tal como te decía al comienzo, la realidad es que la seguridad o la inseguridad se volvió el tema más importante y en claro, eso quizás se pudo haber hecho más, quizás se pudo haber trabajado con mayor fuerza en algunos aspectos. Sin embargo, lo más duro de todo esto es que nos faltó comunicar y al gobierno del presidente Lazo creo que el error histórico es no haber comunicado más las cosas. De hecho, hace poco tenía un debate y yo sé que esto que voy a decir probablemente sea impopular, pero alguien decía, mira, Novoa se está gastando 2,5 millones en publicidad, en un contrato. Y yo, mira, yo no voy a opinar sobre el contrato porque no tengo detalles, pero no está mal que el gobierno comunique porque el país necesita saber las cosas. Parte de claro. nuestro error no fue comunicar. Te doy tres ejemplos concretos. En materia de seguridad, el Ujú, acuerdo con los Estados Unidos lo firmamos nosotros, pues no es que se firmó en 60 días. Toda la ayuda que está llegando, toda la ayuda que hoy Estados Unidos presta es en virtud del trabajo que se hizo durante año y medio en el gobierno del presidente Lazo. ujú. Las armas, los equipos, los chalecos, todo lo que se está entregando hoy y que se entregó desde agosto de 2023 fue comprado desde el 2022 en adelante. Lo que pasa es que las compras públicas no se hacen en 60 días y menos la entrega de estos equipos, que además tenían una dificultad de entrega porque estamos en el mundo, en la guerra de Ucrania, que precede a todo el mundo, y después se abrió la guerra de Israel-Palestina, donde inclusive equipos que ya le habíamos comprado a Israel dijeron, ¿sabes qué? No te puedo entregar ahorita porque estoy usándolos yo. Ya, claro. También la tercera realidad, nosotros en el gobierno del presidente Lazo se contrató a 8,500 nuevos policías y se rearmó a las Fuerzas Armadas. Entonces, los carros blindados, las lanchas, las varias de las lanchas de búsqueda, los equipos que hoy el nuevo gobierno puede usar, se hicieron durante el gobierno del presidente Lazo. Cuando nosotros llegamos, bueno, cuando ellos llegaron al gobierno, Henry y yo estuvimos el último 10 meses nomás, las Fuerzas Armadas, algunos fusiles ni siquiera servían. Entonces, Claro. no quiero bajo ningún concepto eh, decir que no se pudo haber hecho más, pero creo que el principal error y parte de la imagen que los ecuatorianos quizás tengan del gobierno es que no se comunicó lo suficiente cómo se recibieron las cosas y lo que sí se hizo, que es parte del proceso que hoy nos permite estar en un combate así de frontal. Y yo creo que la pregunta, y que tú hayas sido viceministro y que tengas esta opinión tan sincera, me parece relevante hacértela. Em, ¿Fue el gobierno de Guillermo Lazo acólito por, no voy a decir, no, la palabra no es acólito. ¿Fue el gobierno de Guillermo Lazo responsable por omisión del ascenso, no voy a decir del inicio del ascenso, sino de la continuación del ascenso del narcotráfico hasta llevarnos a este punto, sí o no? ¿O el ascenso se hubiese dado gobierno bueno, gobierno malo, gobierno de derecha, gobierno de izquierda, gobierno de Mickey Mouse? Esa es la pregunta. Absolutamente no. Y Ricardo, lo que voy a decir además tampoco es popular, pero es la realidad. Ujú, De lo que sí es responsable el gobierno del presidente Lazo es de combatir frontalmente por primera vez en la historia de este país al crimen organizado internacional y al narco. Te voy a dar ujú, una cifra que no deja mentir. El promedio de captura de droga en cada año, la captura anual de droga en gobiernos anteriores, iba entre 30 y 50 toneladas. ujú, Durante los 29 meses que estuvo el presidente Lazo en el gobierno, se capturaron 540 toneladas de droga. ujú. ¿Sí?
es más de 4 veces lo que se capturaba. Se firmó acuerdo con los Estados Unidos para colaboración, se equipó a Fuerzas Armadas, se entrenaron 8.500 nuevos policías, se estableció la política de escáneres en los puertos que ayudó a capturar más droga. ¿A qué voy con esto? A que como les empezaste a dar, Ya. empezó a subir el nivel de reacción y de violencia. Es lo natural. Revisa la historia de Colombia. Mientras nadie tocaba los carteles, no había violencia. El momento que se empezó a combatir tu tráfico, entonces empezaron ellos a reaccionar con violencia. Podemos discutir, tener una discusión filosófica de si eso le conviene o no al país. Nosotros consideramos que sí, porque no creemos que hay que permitir al crimen organizado tomarse el Estado como empezó a pasar. Pero entiendo también que la ciudadanía en esa etapa es donde siente la reacción violenta y por lo tanto puede creer que desde ese gobierno fue que se les acolitó para nada. Más bien justo porque se los combatió, justo porque se atacó su negocio, es que reaccionaron violentamente y desde ahí una lucha que empezó frontalmente durante el gobierno del presidente Lazo y que hoy, me parece de buena manera, el presidente Noboa ha reforzado. ¿Tú votaste por Daniel en las últimas elecciones? En la segunda vuelta, por supuesto. Ya, en la primera no me quieres decir por quién votaste. No, no, sabes que no tengo mayor problema. En primera vuelta yo voté por Otto. Ya. Me parece que es también una de las personas que está bastante bien formadas, preparadas para hacerlo. Me costó mucho, te soy sincero, me hubiera encantado verlo a Henry Cucalón en esa lista, hubiera sido para él mi voto. Sin embargo, en primera, dentro de todo lo que vi en ese momento, me parecía que es quien más, incluso puede ser que haya estado algo parcializado, porque el haber estado dentro de un gobierno me hace pensar que el haber estado dentro de un gobierno, cualquiera que este sea, te da una perspectiva, una experiencia y una cancha Ah, muy difícil de obtener. Por eso me parecía que era una de las mejores alternativas. Sin embargo, en segunda vuelta mi voto fue para Daniel. ya, ¿y Daniel cómo lo ves? ¿Cómo ves su Mira, accionar? ¿Lo compartes? como te decía al comienzo, prefiero no hacer juicios de valor definitivos o muy fuertes todavía. Creo que justo hoy, 29, si no me falla la memoria, se están cumpliendo. Ah, no, 23, 24 fue el cambio. Vamos, 65 días más o menos de gobierno, de esos varios Navidad y fin de año, así que creo que falta un poco para ver de manera integral Ya. resultados que se puedan, sobre los que se puede opinar. Sin embargo, por ahora debo reconocer la valentía del presidente Noboa. El irse de frente contra las mafias no es sencillo. Ya lo Ujú, vimos y el presidente Lazo, a él no le gusta decirlo, espero no estar rompiendo ningún protocolo, pero tuvo varias amenazas directas contra su vida, ujú. varias, por el trabajo que hizo. Me imagino que el presidente Noboa le está pasando algo igual, así que debo reconocer y agradecer como ecuatoriano su valentía y su frontalidad en esa guerra. El haber escalado esto, un conflicto armado no internacional y declaratoria individual de los grupos como terroristas, es jurídicamente el paso más alto que se puede dar en esta guerra, lo firmó él y realmente creo que permite que se actúe desde otros aspectos y que ha sido muy inteligente en aprovechar los tiempos de manera correcta. Ujú, En pocos días, con su popularidad alta, que es natural al inicio, ujú. aprovechó y lanzó esto y agarró una campaña país donde la gran mayoría, si no todos, estamos detrás de eso. Además, ha aprovechado para ingresar las preguntas de la consulta, que creo fue uno de los errores históricos del gobierno anterior, el demorarse mucho para presentar esa consulta en lugar de Claro. aprovechar los primeros meses como sí lo está haciendo el presidente Novo. Así que las primeras decisiones me parecen valientes y acertadas. El juicio general, dejémoslo para unos cuantos meses hasta ver. Siempre salían los analistas políticos, después del presidente de Lazo, opinar, ahora la derecha eh, queda condicionada de ahora en adelante por el rendimiento que la gente no calificó como positivo del gobierno de Guillermo Lazo. Ahora está Noboa que yo no sé morder si es de derecha o de izquierda. Bueno, ahora todo el mundo es paleolite, o sea, uno de que soy súper economista y que entre Estados Unidos y ni sé qué, pero soy fluido de género, o sea, ya realmente la gente no se la puede denominar correctamente en tema político, pero ¿cómo se puede reestructurar la derecha del país? Porque ¿sabes qué? A mí yo me pongo a pensar, si es que Daniel Noboa, digamos que gana las siguientes elecciones, obviamente con 5 o 6 años por delante puede pasar cualquier cosa y sale lo que sea, pero siento que el PSC ya está estigmatizado,
Siento que el partido de Lazo, con su ausencia, desaparece. Estaba Villavicencio, fue asesinado. Digamos, ¿qué le queda? ¿Cómo se reestructura la derecha en el país? Y a la derecha me refiero a una derecha en serio, ¿no? Y tú sabes a lo que me refiero. Sí, sí. A ver, primero, y quizás esto es muy conceptual, pero a mí también me cuesta a veces delimitar bien la Claro. derecha, y te lo digo porque yo me considero bastante conservador en muchos aspectos, Ujú, y soy, por ejemplo, contrario al corporativismo. Yo creo en un liberalismo clásico de libre competencia que además ujú, respeta muchas cosas dentro de esa figura. claro. Dicho eso, para no meterme en una discusión muy filosófica, que me encantaría, pero creo que el tiempo no nos da ahora, Ujú, algo que también he aprendido en la política, esto no tanto en el gobierno, en la política, es que nunca nadie está muerto en la política, ¿sí? ya, Por ejemplo, hay un líder de uno de los partidos que mencionaste que han dicho que es cadáver político hace como 20 años y ahí se sigue levantando. Entonces, ya. nunca hay que decir nunca. Ya, bueno, pero también, también tuvo suerte por la popularidad de Topic. Me imagino que te refieres a Nebot. Mira, Pero tuvo suerte, o sea, tuvo suerte que Topic salió volando por el tema de la seguridad, volando hacia arriba. y la visión para haberlo escogido. Entonces, Claro. no me gusta endiosar o individualizar, pero en política nunca hay que decir nunca. Y tampoco Ujú, tener miedo a los cucos, que algunos dicen, no, si no gana este, automáticamente gana el otro. Negativo. ya, Mira, en abril del año pasado te hubiera dicho Daniel Noboa era presidente y todo el mundo hubiera dicho, estás loco. ¿O me ya, equivoco? total, ¿Ya? total. Entonces, no es por faltarle respeto al presidente, pero esa era la realidad política del país hace 8 o 9 meses. ¿Sí? Y Daniel, oye, Daniel fue presidente en los últimos días, pegó la remontada, ¿ah? Porque Desde su gran Topic estuvo participación en el primer segundo debate. de lunes al miércoles y el domingo eran las elecciones. Claro, el domingo del primer debate fue realmente cuando el Ecuador dijo, hey, aquí hay una persona con un muy buen criterio. Y a mí me gustó mucho esa participación. Sin embargo, insisto, mi decisión en primera vuelta era en virtud de la experiencia. Equivocado, no. Ahora, sobre tu pregunta, yo creo que efectivamente el país necesita un poco más de claridad de conceptos, dejar tanto la personalización y ahí es donde espero que gente, y disculpa que lo diga así de claro y no es porque haya trabajado con él, pero gente como Henry Cucalón que tiene la película clarita, que ha defendido los conceptos durante 40 años de carrera, que ya la gente sabe exactamente cómo piensa, que ha sido coherente, pueda con muchas más figuras de líneas del centro hacia la derecha, poder generar un marco de unidad y una claridad conceptual que ojalá los ecuatorianos tuviesen la madurez de empezar a valorar para un desarrollo a largo plazo. Desde ahí yo creo que se puede reconstruir, ojalá ya no con chispazos, sino con la construcción de un proyecto que, insisto, sobre todo mantenga principios claros y que por lo tanto, más allá de figuras individuales que pueden ser necesarias para una elección, sostenga un grupo de trabajo que defienda estos principios, estos valores y esta forma de ver el desarrollo de un país a largo plazo. Claro. Mario, sinceramente me quedaría 15 minutos más comentando. ¿Sabes qué me gustaría preguntarte? Lo que está pasando, seguramente lo conoces, lo que está pasando entre Texas y el gobierno federal de Estados Unidos, que es un tema interesantísimo. No lo podemos comentar, no tenemos tiempo, pero lo que sí te quiero preguntar, porque lo conversamos hace tiempo en la pandemia, ¿cómo lo ves a Donald? ¿Lo ves ganador? Y A yo sé ver, que espero que lo digas con entusiasmo. Caramba. solo primero lo de Texas, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero a quienes ven el programa los invito a que investiguen. Hace poco ponía un tuit al respecto. Es un caso espectacular Ujú. de lo que significa el federalismo, de los Ya. derechos de comandancia, de la aplicación de la Constitución americana en cuanto a un liberalismo clásico y la separación de poderes. Es espectacular la intervención de Corte Suprema, de la Guardia Federal, del derecho que tiene un gobernador electo allá. A quienes les gusta el derecho político es obligatorio revisar. Y sobre el otro sí, o sea, salvo que los demócratas o los diferentes grupos salgan con alguna excusa para sacarlo de la papeleta, como ya hizo Maduro con María Corina Machado en Venezuela, Ya. o que hay alguna mega sorpresa respecto del candidato demócrata, que por ahora se presume será Biden, pero hay que ver que se confirma. Ujú. Para mí, Donald Trump es el próximo presidente de los Estados Unidos, sin ninguna duda. Creo que para bien del mundo, porque aunque a muchos no les gusta cómo habla y lo que dice, la realidad fáctica es que mientras fue presidente el mundo estaba en paz. Hoy tenemos como 7 guerras en simultáneo. Sí, 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 la verdad que sí. Y algo que me parece increíble es cómo el Partido Demócrata, y ya con esto cierro, cómo el Partido Demócrata puede suicidarse de esa manera volviendo a lanzar a Biden, porque yo creo que sí, que la victoria de Trump
Su figura y su imagen ya lo hace estar en partido, pero que esté Biden hace que la derrota sea casi predecible, ¿no? Pues coincido en tu criterio, sin embargo, verán sus analistas qué mismo deciden. Lo que sí me parece muy complejo, y aunque no es específicamente respuesta a tu pregunta, pero parte de ese proceso, lo que está pasando con Texas y la respuesta del gobierno federal en un choque contra sus propios ciudadanos por seguir permitiendo el ingreso de ilegales al país. Yo no entiendo a nivel electoral qué están pensando. Pues no entiendo cómo puede haber una persona en Estados Unidos que diga, sí, está bien que nos peleemos entre nosotros para permitir que se rompa nuestra ley e ingresen más migrantes ilegales. Claro, Esa pero, parte me parece un suicidio político. claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y es bueno que lo hayas enmarcado con el tema de Orellana. Cuando eso sucede como sucedió en Ecuador, que cuando pones a la gente de Sambo y de Cumbayá, que les encanta ver programas progresistas de Estados Unidos, le pones el tema del Yasuní, te votan que están a favor del medio ambiente, pero porque no conocen esa realidad. Yo estoy seguro que tú le preguntas a una persona que yo que sé que vive en esos estados del norte, que yo que sé que vive en el estado de Biden, ¿cómo es que se llama? Delaware, no estoy seguro, y tú le preguntas, sí, que los de Texas, bueno, que dejen entrar a la gente, no pasa nada y no hacemos guerra, porque no conocen esa realidad, ¿no? Es un buen punto y sin embargo ahí es donde creo que la estrategia esta de mandar muchos de los grupos de irregulares a la ciudad de Santuario ha Ujú. empezado a tener un efecto importante en esa votación. Fíjate cómo Claro. está reaccionando Chicago, fíjate cómo está reaccionando el mismo Nueva York. Estuve hace un par de meses en Washington, D.C. y era impresionante cómo entre todos los edificios federales había carpas y carpas y carpas, hacía campamento de refugiado en la mitad de la capital de Estados Unidos. Creo Ah, que, y San Francisco, pues ni te digo, ¿no? Da terror ir allá. sí. Así Es que que ¿sabes qué es lo que creo, pasa? De que sí, sí es cierto de que estas ciudades les están diciendo, bueno, les gusta esta medicina y les damos esto, pero yo no sé si las nuevas generaciones tengan el valor de decir, de reconocer el problema conceptual de fondo que es dejar ingresar a los inmigrantes ilegales, porque yo sí creo, por ejemplo, tengo amigos y familiares que viven allá que tienen cierto condicionamiento ideológico y yo creo que ellos sí ven el problema, pero no están dispuestos a tomar esa medida. Primero porque yo creo que no tienen la valentina y segundo porque es el estigma de que es del otro partido. No sé si me cachas lo que te quiero decir. Es como sí, que sí, no sí, sí. quiero compartir con el otro partido simplemente porque me hiere el ego. ¿Me cachas? Además, ya pasé demasiados meses diciendo que eran unos fascistas por opinar eso. Exacto, por no dejar entrar a la gente que quiere un mejor futuro. Es válido, es válido. Sin embargo, ¿sabes qué? Algo que también aprendí, y eso sí, siendo viceministro de gobierno y recorriendo, me faltaron unas pocas provincias en la Amazonía, debo reconocer, pero conversando con la gente, muchas cosas que incluso se dicen por quedar bien socialmente, el momento ya de votar y tomar decisiones privadas, no te olvidas, porque te afecta tu día a día. Ya. Esperemos que sea el caso de Estados Unidos, Marito. Marito, no tenemos más tiempo, te mando un gran abrazo. Estamos en contacto, espero que nos reencontremos muy pronto. Ricardo, siempre un gusto conversar y a las órdenes. Un abrazo. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.